esto vamos a pasar ya directamente después al otro, para que nos dé tiempo a hacerlo del profe. Vale, determinar unos valores adecuados de R1, R2 y RB en el circuito de la derecha para que, dada V1 igual a 5 voltios, el MOSFET Q2 esté en su zona óhmica y cuando V1 sea igual a 0 esté en corte. En su zona óhmica significa que el MOSFET se comporta como una resistencia de muy bajo valor, ¿vale? Cuando están... lo bueno de los MOSFET en comparación con los NPNs y los PNPs es que los MOSFET no tienen por qué tener una caída de tensión entre colector y emisor. En los MOSFET lo que vamos a tener es como que se comportaría el sistema, el MOSFET, entre esas dos patillas, como si fuera una resistencia de bajo valor. Y eso lo que nos permite es que tengamos muy pequeñas, unas caídas de tensión muy pequeñas en el propio MOSFET, ¿vale? Cuando está en esa zona óhmica. Y cuando VI es igual a 0 está el corte. Y entonces, bueno, pues cuando tengamos en VI un 0, pues lo que nosotros vamos a tener es que esto va a estar saturado y va a estar saturado, no, perdón. Vamos a tener la misma tensión entre base y emisor y entonces no vamos a tener diferencia de tensión y el transistor pues no va a conducir. Entonces, bueno, aquí realmente vamos a coger la referencia para ver los datos de este transistor. Aquí realmente esto está bastante bien, que te den referencias para que empieces a ver cómo funcionan los distintos componentes. Porque es de las cosas que después más te vas a tener que pelear si te toca diseñar cualquier sistema. Claro. Vale, vas a tener que siempre buscar qué transistor o qué diodo o qué todo vas a necesitar. Bien, básicamente aquí entonces lo que tenemos es que, bueno, estos son los máximos absolutos y especificaciones. Bueno, aquí realmente nuestro MOSFET sería este y nosotros tenemos aquí el gate, el source y el drenador. Vale, nosotros la diferencia de tensión en este caso, en un MOSFET de tipo P, como es este, nosotros tendremos que la diferencia de tensión que nos va a marcar que esto conduzca o que no conduzca va a ser la diferencia de tensión entre gate y source, ¿vale? El drenador nos dará igual, ¿vale? Y entonces aquí nosotros lo que nos vamos a fijar es en eso. A ver dónde está. Aquí tenemos gate source threshold, ¿vale? Que nos marca que tiene que ser de menos 2 voltios a menos 4. Pero si nos vamos a las tablitas, que es lo que nos interesa, y lo que nos interesa es ver cuándo está en la zona óhmica. A ver dónde está. Vale, aquí tenemos que nos muestran son de dos curvas con menos 10 voltios y con menos 20. No nos están mostrando una curva con menos 5. Vale, realmente menos 5 sí que hace conducir al circuito, pero... Vale, aquí estaríamos menos 5, estaría por aquí, ¿vale? Y la corriente máxima que va a permitir es de 1 amperio. Lo malo de esto es que V drive source, nada. Y aquí tendríamos, mira, aquí tenemos la de 5 voltios, ¿vale? Aquí estaría. Gate source 5 voltios. Lo que nos va a provocar esto es que la zona óhmica de este circuito realmente está aquí. Esta es la zona óhmica, esta parte de aquí. ¿Vale? Mientras que no estamos superando esta corriente, ¿vale? Que es la que nos está haciendo ya que empecemos a estar saturados, ¿vale? Y que esté trabajando ya de forma lineal, ¿vale? Está regulando y no esté trabajando de forma óhmica, ¿vale? O sea, la máxima corriente que nosotros vamos a poder dar con 5 voltios trabajando en la zona óhmica, pues estará en torno a 0,5 amperios, 0,7, estará aquí, en esta zonita de aquí, ¿vale? Será esto, básicamente. Este tramito de aquí será lo que nosotros podemos estar dando como en la zona óhmica, ¿vale? Como ves, es una línea recta lo que nosotros tenemos aquí que nos relaciona caída de tensión con corriente directamente. Esto al final es la caída de tensión entre drenador y fuente. Si nosotros no tenemos algo que es una línea recta, lo que nosotros vamos a tener es que el sistema nos va a comportar como un sistema, como una resistencia óhmica. ¿Vale? Si te das cuenta, realmente esta pendiente más o menos es constante. O sea, sí. Aquí nosotros podemos aquí hacer una flechita y más o menos está, bueno, más o menos, ¿vale? Si realmente la querríamos hacer, cada vez tiene un poquito más de pendiente, cada vez tiene un poquito más de resistencia, ¿vale? Para corrientes muy altas, pero bueno, básicamente esto es como si fuera una resistencia, ¿vale? Como lo puedes ver aquí, ¿vale? Si al final tenemos una relación lineal entre corriente y tensión, ¿vale? Que cae, pues eso es una resistencia, no hay otra, ¿vale? Bien, entonces, la corriente máxima que nosotros vamos a poder suministrar con 5 voltios de diferencia de tensión entre gate y source es aproximadamente, pues eso, 0,5, 0,7 amperios, ¿vale? No vamos a poder dar más. Si damos más, vamos a estar fuera de la zona óhmica y no vamos a poder funcionar. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es nuestro límite. Lo podemos poner con un poquito de margen, así que lo podemos dejar en 0,5, ¿vale? O sea, la mayor con V gate source de menos 5 voltios. Perdona. No. No vamos a tener ese problema, vale. Perdona, es que me he confundido con una cosa.
pensaba que estábamos controlando directamente el MOSFET con el pin ese digital de 5 a 0 voltios, y entonces la máxima gate source que vamos a tener era 5 voltios, ¿vale? Pero realmente este transistor está conectado aquí a 100 voltios y tenemos un NPN. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues cuando nosotros no tengamos corriente a través del NPN, ¿vale? Cuando el NPN nosotros le metamos 0 voltios, por aquí la corriente que va a haber de base va a ser igual a 0. Por aquí la corriente del colector va a ser igual a 0. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que aquí hay 100 voltios. Entonces la diferencia de tensión entre uno y otro pues va a ser 0 voltios y este no conducirá, ¿vale? Ese sería el primer caso de funcionamiento, en el que realmente pues esto pues no va a funcionar, ¿vale? Directamente está desconectada y la carga pues por la carga pues no va a haber corriente, ¿vale? Pues aquí va a ser. Bien, entonces el segundo caso, cuando nosotros aquí aplicamos 5 voltios, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues nosotros lo que vamos a tener es que va a pasar por aquí una corriente de base, ¿vale? Distinta de 0. Entonces eso va a provocar que por aquí haya una corriente de colector, que realmente esa corriente de colector lo que nos va a provocar es que aquí aparezca una determinada tensión, ¿vale? Esa tensión que va a aparecer aquí, lo que vamos a tener es una relación, vamos a tener como si fuera un divisor de tensión, ¿vale? En el que nosotros podemos controlar, en función de la RB, podemos controlar la corriente IC, ¿vale? Entonces la IC, dependiendo del valor que nosotros tengamos y la relación que tengamos entre las resistencias R1 y R2, vamos a poder controlar la tensión que tengamos en el gate, ¿vale? Vale. Esa tensión que nosotros tengamos en el gate, nosotros la podemos ajustar para que sea la tensión que nosotros necesitamos, la diferencia de tensión entre gate y source que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para que trabaje en la zona óhmica, ¿para qué valor necesitamos? En el circuito tal de la derecha, igual a 5 voltios, y cuando VI es igual a 0, esté en corte. Vale, aquí lo que nos piden es que básicamente que lo diseñemos todo para que esté en la zona óhmica. Sabiendo que esto es una resistencia de 100 ohmios y estos son 100 voltios, este circuito lo que nos va a demandar es 1 amperio, ¿no? Vale. O sea, la corriente que nosotros vamos a tener por el source y el drenador, ¿vale? Pues va a ser al final pues los 100 voltios partido de los 100 ohmios, ¿vale? Porque vamos a poder considerar despreciable la resistencia del MOSFET, y entonces esto pues nos da 1 amperio. Vale, quiere que trabaje el circuito en la zona óhmica para 1 amperio. Entonces nosotros necesitamos que el gate source sea, la diferencia de tensión entre el gate y el source sea al menos, pues tiene que ser al menos de 6 voltios. Vale, realmente teniendo una tensión de 100 voltios que tenemos, conseguir esto pues es bastante sencillo. Vale, lo único que sí que vamos a tener que tener cuidado y mucho, porque este transistor no soporta más de 20 voltios de diferencia de tensión. Entonces, si por lo que sea le damos más diferencia de tensión que esta, pues el circuito va a petar, ¿vale? Entonces aquí, en el momento que nosotros demandemos un poquito de más de corriente por el colector, esto va a bajar muchísimo, ¿vale? La tensión en el gate. Entonces esto es peligroso, ¿vale? Vale. Entendido, ¿no? Entonces aquí lo que más importante es que, claro, la gate source pues tiene que estar, tiene que ser menor a, bueno, tiene que ser mayor a menos 20 voltios y tiene que ser menor de menos 6 voltios, ¿vale? Para que nosotros podamos dar una corriente por el drenador de 1 amperio, ¿vale? Y que esto esté, Vale. esto sería la corriente de drenador mínima, ¿vale? Para que esté trabajando en la zona óhmica. Vale, ¿y cómo vamos a conseguir esto? Que la corriente de gate source esté entre esos dos umbrales. Vale, nosotros vamos a tener que la tensión en V-gate, bueno, realmente lo que nosotros tenemos es que V-gate nosotros la podemos ajustar y la V, esta es ajustable, y la V-source es 100 voltios, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con eso. Básicamente, VGS no es otra cosa que VG menos VS. Vale, entonces la tensión mínima que nosotros, la V-gate, nosotros tenemos que conseguir que vaya desde el rango que nosotros tenemos, es que sea de 180, de 80 voltios, sí, de 80 voltios a 94 voltios, ¿vale? Necesitamos que sea. Vale. ¿Cómo nosotros podemos ajustar a este rango? Aquí uno de los factores más importantes sería conocer la ganancia que tiene este Q1, ¿vale? Porque ahora sí que es muy importante saber cuál es la ganancia máxima que va a poder tener. Pero aunque no lo sepamos, nosotros podemos echar nuestras cuentas, ¿vale? Considerando que esto está en saturación, ¿vale? Y que realmente nos importa un poco una M, podemos sacar la relación que tiene que tener R2 y R1 para que consigamos estar aquí, ¿vale? Entonces la V-gate, ¿nosotros cómo la podríamos sacar? Pues nosotros tenemos aquí un divisor de tensión, en el que nosotros tenemos aquí V-gate, y aquí tenemos el NPN, que nosotros esto lo vamos a convertir en que sería como una fuente de tensión de 0,2, ¿vale? Y aquí tenemos la R2 y la R1, y aquí tenemos los 100 voltios. Vale, entonces, ¿qué relación tendría que haber entre R1 y R2 para que la V-gate
sea 80 voltios. Pues esto es sencillo, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que la VG, para un caso concreto, para bueno, un caso genérico y después lo sustituimos por lo que sea, pues tiene que ser, nos va a producir una corriente a través de esto. Esa corriente, ¿cuánto va a ser? La corriente que va a pasar por aquí, la corriente que va a pasar por el colector. Pues la corriente del colector no va a ser otra cosa que los 100 voltios menos 0,2, que es casi despreciable, realmente esto lo podríamos quitar, R1 más R2. Y la VG, pues no va a ser otra cosa que la caída de tensión en R2, o sea, R2 por IC más los 0,2 voltios, que esto es especial realmente, sí, lo podríamos quitar. Vale, yo creo que quedaría más sencillo, pero bueno. Entonces esta, la VG, pues no va a ser otra cosa que 100... voy a quitar los 0,2, ¿vale? No los voy a considerar porque parece que no tienen mucha importancia. Partido de R1 más R2. ¿Vale? Lo único que nos va a hacer eso es elevarlo a 0,2, que eso pues no va a ser para nada partido. Y esto por R2. Entonces tenemos esta grafiquita. Si nosotros esto lo igualamos a esta formulita, si esto lo igualamos a 80 voltios, nosotros podemos sacar la relación que tiene que haber entre R1 y R2. ¿Vale? Entonces aquí esto despejamos, operamos un poquito y esto nos quedará que 100 por R2 es igual a 80 por R1 más R2. Si esto operamos un poco, nos quedaría 20 por R2 igual a 80 por R1. Básicamente, la relación que tiene que haber entre R2 y R1 pues sería que R2 partido de R1 no es otra cosa que 80 entre 20, o sea, 4. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenemos es que R2 es igual a 4 veces R1. Ya está. ¿Vale? Si nosotros cumplimos esto, nosotros tendremos que la tensión mínima que se va a producir en la V-gate es los 80 voltios y entonces nos da igual la ganancia que tenga este transistor, ya que nunca va a poder caer más tensión, nunca vamos a tener una tensión menor que esta, ¿vale? Entonces el MOSFET estará protegido, no va a romperse porque nosotros pongamos una tensión de gate demasiado pequeña, ¿vale? Por otro lado, ahora lo suyo sería elegir unos valores de R2 y R1 que sean grandes, pero tampoco que sean demasiado grandes, o sea, que no sean del orden de megaohmios o así, porque los transistores, ¿vale? Este tipo de transistores puede tener corrientes de fuga. Entonces, si nosotros ponemos unas resistencias aquí muy pequeñas, ¿vale? Las corrientes que tenemos aquí, aunque no esté alimentado, ¿vale? Aunque no tengamos aquí 5 voltios, esas corrientes podrían provocar una diferencia de tensión suficiente entre el source y el gate para que empiece a conducir y trabaje de forma lineal, ¿vale? Entonces lo mejor es escoger unas resistencias pues que estén del orden de que las corrientes para que esto funcione pues sean del orden por lo menos de 1 miliamperio, ¿vale? O sea, las corrientes que vamos a tener de fugas en los NPNs pues van a ser muy pequeñas, van a ser del orden de 1 microamperio, de 5, depende del transistor que nosotros cojamos. Entonces, si nosotros cogemos para que esto empezaría a andar, este Q2, cogemos que... Bueno, ahora que tenemos esto, pues lo tenemos sencillo, ¿vale? Podemos ver con esta relación el circuito la V Gate Source Threshold está en 4 voltios, ¿vale? Entonces eso significaría que en la V Gate tendríamos 96 voltios, ¿vale? O sea, cayera hasta 96 voltios. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esa tensión de 96 voltios se consiga con más de 1 miliamperio, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Para que unas corrientes de fugas pues no nos provoque que esto reviente. Entonces, si nosotros queremos que esto se consiga con 1 miliamperio, o sea, esto como lo podríamos ver, si nosotros tenemos... Vale, eso nos va a marcar el valor de la R1 y a través del valor de la R1 nosotros vamos a tener lo otro. Entonces, si nosotros aquí ponemos 1 miliamperio y la caída de tensión que nosotros vamos a poder tener aquí es de 4 voltios en la R1, esto nos indica que la R1 mínimo, o sea, valor máximo que va a poder tener la R1 sería pues los 4 voltios partido de 1 miliamperio. Y entonces esto nos queda, la R1 nos queda que tiene que valer del orden de 4 kiloohms mínimo, ¿vale? Es ese valor mínimo que va a poder tener. Si tiene mayor resistencia... No, perdón, este es el valor máximo. Bueno, esto es considerando que tendríamos unas corrientes de fugas por los transistores de 1 miliamperio, que son súper exageradas. Voy a enviar un transistor normal, un segundito, de los que hemos puesto antes, que eran bastante maluchos. Mira, emitter cutoff current. Vale, mira, son 100 nano. Collector cutoff current. Nano es 10 elevado a menos 9, ¿no? 10 elevado a menos 9, o sea, es que... Realmente aquí es que he cogido 1 miliamperio cuando debería haber cogido un 10 microamperios o algo así para estar seguros, ¿vale? O sea, realmente he cogido una corriente muy grande.
¿vale? Entonces, si cogemos un microamperio, 10 microamperios, para tener un rango aceptable, pues esto nos quedaría una resistencia de 4 partido entre 0,00, esto serían 100, pues nos saldrían 400K. Esto sí que me parece, ¿vale? O sea, la resistencia R1 máxima que nosotros podemos poner es de 400 kiloohmios, ¿vale? Entonces podemos coger una resistencia de 100 kiloohmios y entonces ya tenemos algo que va a ser adecuado, ¿vale? Entonces podemos, por ejemplo, la R1 igual a 100 kiloohmios y la R2, pues entonces nos va a quedar 400 kiloohmios. Vale, entonces tenemos esto, R1 y R2, ¿vale? Ahora ya con esto sabemos las corrientes que nosotros vamos a tener, ¿vale? Cuando nosotros tengamos una caída de 20 voltios, pues nosotros vamos a tener 20 voltios, una caída de tensión de 20 voltios en la R1, o sea, la corriente que nosotros vamos a tener por el colector de nuestro NPN, pues va a ser igual a, pues eso, los 20 voltios, no puedo borrar, 20 voltios partido de los 100 kiloohmios, y esto nos va a quedar 0,2 miliamperios, ¿vale? Y entonces nosotros ahora ya podemos elegir la resistencia que tendríamos que tener en RB para que con 5 voltios podamos dar esa corriente del colector sin problemas, ¿vale? En este caso normalmente pues no se suele coger el valor que ajuste perfecto, ¿vale? Porque nos va a salir una resistencia bastante grande, ¿vale? Podríamos coger una resistencia más pequeña y asegurarnos que ese transistor está saturado, ¿vale? Cuando le ponemos los 5 voltios, ¿vale? Pero bueno, eso sería un poquito más a elección de cada uno. Pero bueno, realmente lo que nosotros podemos sacar es cuál es el valor de RB máximo que podemos tener. Y básicamente pues es aquel que nos consiga que la intensidad de B sea mayor que intensidad de C por la beta que tenga ese transistor. Que si nosotros cogemos una beta de 10, iremos bastante a seguro. Ya he visto que antes las betas normales de los transistores que hemos visto antes eran de 120. O sea, cogiendo una beta de 10, pues lo que estamos haciendo es tener mucho margen, ¿vale? Entonces esto nos quedaría pues que es una corriente de 0,02 miliamperios y para que tengamos esa caída de tensión, esa resistencia de 0,02 miliamperios mínimo. Vale. Bueno, y B tiene que ser mayor que eso, ¿vale? Entonces la RB, la RB tiene que ser menor que la caída de tensión que nosotros tenemos es 5 menos los 0,7 voltios. O sea, aquí lo que estamos haciendo es el circuitillo. Aquí tenemos 5 voltios, aquí está la RB, aquí tenemos la caída de tensión de 0,7 voltios. Entonces, 5 menos 0,7 tendríamos la caída de tensión en la RB. O sea, esto sería VRB. Y ahora, partido de la corriente que nosotros necesitamos que pase por ahí, 0,02 miliamperios. No sé por qué he puesto 2 comas. Pues nosotros tendremos la resistencia que tendríamos. O sea, 4,3 partido entre 0,02 nos daría una resistencia de 215 kiloohmios. Vale, de hecho que esto, pues esta es la resistencia. O sea, la resistencia de RB tiene que ser menor que ese valor para que el sistema para que el transistor trabaje en saturación. ¿Nos hace falta que sea de 215? No, podemos ponerle de 100K, por ejemplo, ¿vale? No nos hace falta aquí tener una resistencia de 215 ohmios ahí. ¿Vale? Podemos coger una de 100K y ya estaría. Realmente coger aquí, por ejemplo, una resistencia grande es contraproducente. Bueno, no nos da igual realmente porque los NPN se controlan por corriente, entonces no nos da igual, ¿vale? Vale. Bien, entonces aquí, por ejemplo, pues eso, tenemos la R1 y la R2 y la RB, pues el valor mínimo tiene que ser 215, pero que nosotros podemos coger, pues eso, y coger una RB de 100K o así. ¿Vale? Si nosotros queremos dejar el circuito lo más optimizado posible, a tomar cerca de 215, pues menores consumos tendremos cuando queramos y más optimizado será el circuito, ¿vale? Vale, entendido. Bien, pues este estaría, ¿no? ¿Ha quedado claro? Sí, yo creo que ha quedado claro. Bien, vamos. Entonces aquí la clave en este circuito era darnos cuenta de que teníamos aquí 100 voltios y que realmente, dependiendo del valor que nosotros eligiéramos entre R1 y R2, podíamos cargarnos ese transistor, ese MOSFET, ¿vale?